Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y es momento de la entrevista presentada por Grupo Argos y yo creo que no podríamos tener un mejor invitado hoy, después de esa accidentada sesión, esta junta del Banco de la República. Les hablo del exministro de Hacienda, exministro de Agricultura, pero también uno de los hombres que más conoce sobre Hacienda Pública y sobre finanzas públicas en Colombia, el exministro Juan Camilo Restrepo. Buenos días, doctor Juan Camilo. Bienvenido a Vélez por la Mañana. Buenos días. Me place mucho saludarlos y estar acá invitado al programa de ustedes, que agradezco. Doctor Restrepo, yo quisiera hacer primero un recorderis, un balance histórico, digamos, para que le recordáramos a la audiencia, muchos de ellos seguramente muy jóvenes, muchos de ellos no alcanzan a tener memoria de esto, pero creo que es relevante con las críticas que el gobierno ha vertido sobre la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Cómo era la política monetaria y la situación monetaria, la inflación en Colombia antes de que la Constitución blindara a la Junta Directiva con independencia? ¿Cómo era esa situación pre-Constitución del 91? Bueno, la situación antes del 91 era algo muy incierto y generaba pujas permanentes entre el Ejecutivo y los banqueros. La Constitución del 91 dio un cambio radical porque rodeó al Banco Central de Colombia de independencia. Y la independencia es muy importante en el quehacer de los bancos de emisión en todo el mundo. El rodear los bancos centrales de independencia frente al gobierno de turno se ha vuelto una constante muy apreciada en la mayoría de los bancos centrales. Entonces, en la Constitución del 91 entró por esa línea y rodeó a la Junta Directiva del Banco de la República de una independencia de la que antes carecía. ¿Qué podría hacer un gobierno, doctor Restrepo, si la Junta Directiva no fuera independiente? ¿Cuáles serían las consecuencias de una pérdida en esa autonomía, sobre todo en una coyuntura electoral? No hablo en términos abstractos. ¿Cuál sería el riesgo de que un gobierno capturara las decisiones de la Junta Directiva? Pues el riesgo lo podemos ver reflejado en lo que le sucedió al cono sur de América Latina en los años 60 y 70. Los bancos centrales no eran independientes. Y entonces el gobierno forzaba al Banco Central de que hiciera emisiones para financiar gasto público. Y según todos los especialistas del tema, las grandes hiperinflaciones de la Argentina y de Bolivia, antes del 91 y antes de que ellos entraran en la vía de la independencia, fue las hiperinflaciones. Porque si yo no soy independiente, soy susceptible a ser presionado. ¿Para qué? Para lo que le interesa al gobierno, que es que le financien el gasto público. Financiar el gasto público con crédito de emisión, que es lo peligroso. Es decir, emitir moneda para financiar el gasto público. Eso fue lo que prohibió la Constitución del 91. Doctor Restrepo, una de las teorías del gobierno con las cuales se está atacando a la Junta Directiva del Banco de la República es que estos incrementos en las tasas de interés, 100 puntos básicos que vimos ayer, benefician al sector financiero, a los banqueros. Y dice el gobierno que la Junta Directiva está capturada por los intereses de estos banqueros. ¿Esa teoría tiene algún asidero? ¿Es cierto que esos incrementos en las tasas benefician las utilidades de los bancos? No tiene ningún asidero. Primero porque la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República han sido nombrados por el gobierno Petro. Entonces mal puede uno pretender que alguien que fue nombrado por el gobierno Petro ahora se coaligó con los banqueros. Pero además técnicamente es un reproche bastante absurdo que el Banco de la República va al remolque de los intereses de los grandes bancos y entidades financieras. Porque ¿qué es lo que hizo el Banco de la República? Para que entendamos claramente.
Banco de la República lo que hizo fue, dijo, mire, yo veo en el horizonte, eh, la posibilidad de que vayamos a tener una llamarada inflacionaria. Las cifras que semanalmente revisa el Banco de la República muestran que la inflación básica, sin precios controlados, que es la que miran los bancos centrales, está teniendo un aumento, ya lo ha tenido. Y vemos también un entorno mundial supremamente complicado. Esta guerra de Irán está generando unas alzas inmensas en el crudo de petróleo. Razón de ello fue que ayer mismo precisamente el gobierno tuvo que subir el precio de la gasolina, del diésel, de los fertilizantes, y entonces lo que ha hecho el Banco Central es tratar de anticiparse para apaciguar ese brote inflacionario que ya se ve en el horizonte delicado, con una medida que busca enfriar la economía. ¿Enfriar la economía cómo? Encareciendo un punto porcentual el costo del acceso de los bancos a la liquidez que el Banco Central provee, que es el instrumento hoy que utilizan todos los bancos en el mundo, todos los bancos centrales. De manera que si a eso vamos, la medida de ayer, antes de favorecer, desfavorece a los bancos, porque les hace más caro el acceso a los fondos de liquidez que provee el Banco Central. Que es un reproche bastante absurdo. Esto en el fondo tiene un significado político. Estamos a puertas de unas elecciones, y el gobierno ha entendido, así se lleve por la puerta de atrás la institucionalidad, que es muy rentable políticamente echarle la culpa de todo lo que está pasando al Banco de la República. Entonces, eso vende politiqueramente, pero no tiene ni ningún fundamento jurídico ni técnico. Jurídico porque está desconociendo la independencia del Banco Central. ¿Cómo es que una decisión tomada por 4 de los miembros de la Junta Directiva del banco y que no le gustó al ministro de Hacienda, entonces eso genera que él se retire y monte una rueda de prensa aparte y diga que el gobierno no la comparte? Pues no la comparte, deje una constancia en la Junta Directiva, como sucede en todas las entidades. Desconoce la legitimidad y desconoce también el hecho más claro, que es que la inflación está volviendo a subir en Colombia, y eso es muy delicado. Doctor Restrepo, hay un cruce de reproches del Banco de la República hacia el gobierno, o de los sectores que acompañan al Banco de la República hacia el gobierno, y viceversa. Entonces, de un lado se dice que el déficit fiscal genera las tasas altas, pero el gobierno responde diciendo que esa relación es inversa, que es al revés, más bien que las tasas altas que impone el Banco de la República generan el déficit fiscal. Desde lo técnico, desde la ciencia económica, ¿quién tiene la razón en esa discusión? Yo creo que la razón la tienen los que señalan al déficit fiscal y en general el desarreglo fiscal que está teniendo tan grave la economía colombiana, de ser causa de las altas tasas de interés. Y las altas tasas de interés no las está fijando el Banco de la República cuando el gobierno sale a colocar unos bonos soberanos a 10 años, que es la manera de medirlo. Resulta que ya estamos pagando 14 y pico %, en la tasa más alta de América Latina. Es decir, el mercado ya está desconfiando del conjunto de la política colombiana, está desconfiando de ver un gobierno que mete en el congelador la regla fiscal, está embarcado en un gasto desmesurado y lo está financiando con crédito que está colocando a unas tasas astronómicas de interés, que está pagando a unas tasas astronómicas de interés. Entonces, pretender que esto se debe a que el Banco de la República está cumpliendo con su misión
con su responsabilidad y está encareciendo la liquidez para enfriar un poco la economía ante esos muestras inflacionarias que ya se ven en el futuro, pues es un raciocinio bastante flojo desde el punto técnico y muy fuerte en el tema político, porque ahora va a ver usted en este mes y medio que queda antes de las elecciones, todos los días, diaria y nochemente, al presidente Petro echándole la culpa de todos los males habidos y por haber al Banco de la República. Esa es una desinstitucionalización, ese es un atropello contra la independencia del Banco de la República, pero es una tesis políticamente muy rentable. ¿Cuál ha sido el papel, doctor Restrepo, de ese incremento, según algunos, desproporcionado, exagerado, del salario mínimo? ¿Tiene algo que ver con la decisión del Banco de la República o eso era, digamos, una dinámica que ya venía de atrás? No, lo que hizo el aumento desmesurado del 23% en el salario mínimo de este año, una medida pura y llanamente diseñada por la Casa de Nariño. Los salarios mínimos surgen de una mesa de conciliación, de concertación, que la conforman empresarios, sindicatos y gobierno. Si sindicatos y gobierno no se ponen de acuerdo, arbitra el gobierno y él la fija. En este año sucedió una cosa hasta paradójica. Los empresarios decían, mire, lo razonable para fijar este año el salario mínimo es una cosa por ahí del 6-7%. ¿De dónde sale eso? Porque la inflación del año pasado fue 5 y pico %. Entonces, reconozcamos esa inflación, asumamos que hay un punto de aumento de productividad, el ajuste razonable está entre el 6 y el 7%. Los sindicatos decían un poco más, decían o anunciaron que querrían un aumento del salario mínimo por ahí del 12-13%, creo que lo que haría. Y el gobierno, al arbitrar estas dos tendencias, lo que hizo fue fijar un salario mínimo que es 500% superior de la inflación que hubo en el 2025. Nunca se había dado tampoco esto. Y ahora vamos a empezar a ver los costos que se están llevando de calle a muchas empresas que tienen mucho peso en los costos. El reconocimiento de salarios mínimos, está pasando aceite para pagar este salario mínimo tan alto y tan desproporcionado. Usted estuvo, doctor Restrepo, ahí en ese asiento que hoy está Germán Ávila, y asistió, claro, a las reuniones de la junta directiva del banco, y además usted conoce muy bien la historia económica del país. ¿Usted cree que hay antecedentes? ¿Hay algún episodio similar? Siempre ha habido ciertos roces, ¿no?, entre los intereses políticos, electorales y las decisiones de la junta directiva. Eso no es algo necesariamente nuevo, pero ¿ha llegado a escalar esa confrontación a los micrófonos, a las ruedas de prensa, al nivel que estamos viendo, o esto es un episodio nuevo, inédito? Este es un episodio inédito, nuevo e insólito, porque diferencias entre el gobierno representado en el ministro de Hacienda y la institucionalidad del banco y sus directores siempre las ha habido, mayores o menores. A mí me tocaron algunas. Y cuando hubo esa discrepancia y prevaleció la opinión mayoritaria, pues el ministro de Hacienda deja una constancia en las actas de la Junta de que no está de acuerdo, que lo derrotaron, y ahí terminaban las cosas. Esto ya lo han llevado a un estadio mayor, lo han llevado a que le montan una mesa, una rueda de prensa paralela, y allí anuncian que entonces el ministro no va a volver a la junta directiva, que va a bloquear las decisiones monetarias del país, y que si se suceden estas emergencias, pues ahí verá quién las arregla, pero que él no vuelve. Y se van a hacer política con la tesis de dispararle al Banco de la República. Eso nunca se había dado en Colombia. Eso desinstitucionaliza todo, riñe con lo que dice la Constitución y es pésimamente leído en los mercados internacionales, a lo cual habrá que agregarle otros
desafueros, como es el salario mínimo desmesurado, 500% de la inflación del año pasado, y un gobierno gastando sin ninguna medida ni sin ninguna precaución, gastando y financiando esto con más crédito y más crédito. Todo esto va a demeritar, si es que cabe más de mérito, la imagen que se está teniendo de Colombia en los mercados internacionales y en los bancos acreedores. Doctor Restrepo, y para finalizar, una última pregunta frente a eso que usted plantea de un bloqueo. ¿Cuál es la consecuencia de que el señor Ávila decida no seguir asistiendo a la junta directiva? ¿No va a poder tomar decisiones de política monetaria o va a poder hacerlo en ausencia del ministro? Bueno, como señalábamos al comienzo de este programa, esto que se presentó ayer es insólito. Nunca se había presentado y por lo tanto no hay una jurisprudencia muy clara para responder esa pregunta. El gobierno cree que basta con que él se retire, que no vuelva el ministro y que entonces se dedique diaria y nochemente, como decía, a echarle vainas al Banco de la República y a conseguir frutos políticos de ese cargo. Yo personalmente pienso que el ministro no puede dejar de ir al Banco de la República, no puede hacer un filibusterismo monetario. Filibusterismo monetario filibusterismo se llama en el lenguaje parlamentario, ustedes recuerdan, cuando un grupo que ya se ve derrotado, entonces se retira del recinto, no ejerce sus funciones de crítica o de análisis, sino que se retira para desbaratar un quórum. Eso es lo que hizo ayer el gobierno Petro, se retira del Banco de la República intentando paralizar la política monetaria, que no haya mayorías u operatividad en la Junta del Banco. Eso no lo puede hacer. Eso es motivo, aunque sea insólito, de una investigación penal muy seria, porque eso quiere decir que entonces, si se presenta cualquier emergencia, ponga usted una corrida bancaria en este momento, que se necesiten unas medidas muy inmediatas de la Junta Central del Banco, muy de una noche a otra. Entonces que no hay junta porque al ministro está haciendo moños y entonces dijo que no volvía. No, eso no puede ser así. Yo creo que tiene que volver y si no vuelve, la Procuraduría y la Fiscalía deben tomar cartas en el asunto. Doctor Juan Camilo, un gusto haberlo tenido en Vélez por la Mañana. Muchas gracias por sus opiniones y la información que ha compartido hoy con la audiencia. Bueno, me place mucho saludarlos y a la audiencia y hasta muy pronto. Gracias. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversión